Conexionistas, una emisión más de nuestra serie, bueno, pues de nuestra serie de entrevistas y sobre todo hoy un tema muy interesante, crisis. Vamos a hablar de crisis y pues para ello están dos personas que están enfocadas, están dedicadas completamente a esto, ¿no? El primero, Iván Ruelas, amigo conocido desde ya varios años y pues nos ha tocado ahí enfrentar varias cosas. Iván es politólogo, experto en medios, es CEO de una empresa que se llama Perceptive, está especializada en comunicación estratégica y manejo de crisis, tiene experiencia en análisis político, comunicación, imagen y manejo de crisis, además de haber participado en varias administraciones, ya nos va a platicar. Y con él está José Luengas, 25 años de experiencia en gestión de crisis, comunicación y relaciones públicas. Ha desarrollado e implementado sistemas de respuesta ante crisis en varios sectores, no nada más el político. Es coautor de un software que se llama CrisisNet y además es consultor, ambos son consultores, ¿no? Hay que decirlo. Edgar, ¿cómo estás? Listísimos para un tema que a mí se me hace interesantísimo. Amigas, amigos de Conexionistas, gracias por acompañarnos una vez más y me parece que hoy vamos a poder acercarnos un poco más para entender este fenómeno de la gestión de crisis y nos vamos a concentrar en el tema político y en el tema específico de lo que está ocurriendo en México, de lo que ocurre alrededor del ocupante de Palacio Nacional. Creo que le vamos a hacer honor a este viejo adagio que decía el famoso sociólogo polaco Sigmund, cuando hablaba de esta modernidad líquida de que enfrentamos, ¿no? Toda la dilución de las certezas y parece que vivimos en un mundo en donde todo cambia y nada se puede hacer. Y me parece que reflexionar sobre el tema de la crisis es algo que es muy pertinente. Gracias por acompañarnos, gracias por dedicarnos su tiempo, Iván, José Luis y José. Y pues, no quiero entrar en materia. La gestión de crisis que ustedes proponen, el tema para platicar del presidente López Obrador, ¿no? Lo que ocurre, vemos en los medios, en las notas, ¿no? En los comentarios, en los análisis de muchas plumas, cómo hay una especie de sorpresa en el sentido de que parece ser que en la agenda o en el diccionario de la acción política del presidente mexicano la palabra crisis no existe. Porque cuando se revisan los resultados de las encuestas, todavía hay esta sorpresa y hay quienes siguen sin entender por qué el presidente mexicano, a pesar de todas las pifias, a pesar de los hierros, a pesar de los libros, de los videos filtrados, de los audios, de los memes, de los inventos, parece ser que sigue de pie y que nada o nadie es capaz de hacerle una mella y quitarle un solo porcentaje a su nivel de aceptación y legitimidad. Y creo que ante ese fenómeno, lo que ustedes ponen en la mesa de hoy me parece sumamente interesante. Entonces, sin más, ¿cómo explicar, ¿no? Este fenómeno? Quizás entender desde su perspectiva y su experiencia qué es esto de la gestión de la crisis en la parte política y entrar de lleno, ¿no? Para entender cómo es que, de acuerdo a lo que ustedes conocen, el presidente mexicano la gestiona. Estupendo. Échale, Pepe. Perfecto, perfecto. Pues Armando, Edgar, auditorio, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En estos momentos de bastante coyuntura y bastante movimiento político. Me gustaría arrancar, antes que otra cosa, comentabas algo bien importante y bien específico, que es, ok, ¿qué es lo que proponemos? Antes que otra cosa, lo que proponemos es la lectura, o lo que me gustaría que abordáramos este tema, es a partir de, pues, las crisis, pues si lo viéramos como desde la óptica de un doctor, la crisis es muy similar a una enfermedad. Una enfermedad no brinca o no surge de un día para otro. Una enfermedad, pues, es un deterioro continuo de algún órgano, de algún sistema del cuerpo humano. En el caso de las crisis, debemos entenderlas tanto para gobiernos como para instituciones de la iniciativa privada y incluso personajes públicos o nosotros mismos, pues que son estados. Es una situación en donde de pronto se rompe
el equilibrio, se rompe la dinámica normal de las cosas o de las situaciones, de la forma en que se operan los eventos, y debemos entenderlo también como un hecho de, pues, como si viéramos un termómetro. Pues cuando cuando utilizamos la palabra crisis, es porque está ya la situación ha roto el equilibrio y ha llegado a un nivel tal que pues ya no es un problema, ya no es una coyuntura, ya es un tema, ya es una situación de tal magnitud que va a traer una serie de consecuencias y le va a pegar a las operaciones normales de un gobierno, en este caso, pero sobre todo le va a pegar a la reputación. Y esto, llámese gobiernos o llámese iniciativa privada, pues definitivamente la reputación va a ser va a ser el activo más importante que tenemos que cuidar, porque ya sea instituciones u empresas, pues toma muchos años el construir una buena reputación, el construir una confianza, una dinámica, una muy buena percepción. Entonces, una crisis cuando se presenta es este nivel que rompe el equilibrio y nos va a afectar a la operación y nos va a afectar a la reputación. Ahora bien, ya que entendimos entendiendo esta definición, pues también debemos entender que pues la óptica con la que queremos ver y revisar estos temas es que pues existe o existimos consultores en esta materia que lo revisamos ¿no? Siempre desde una óptica, desde una metodológica, ¿no? Es decir, sí hay una serie de elementos que, como los médicos, al revisar una enfermedad, pues se tienen que revisar una serie de cuestiones, se tienen que revisar señales, se tienen que revisar situaciones y a partir de ahí se establece ya una dinámica o se establece una estrategia o un tratamiento a seguir para poder atender el problema en cuestión. Entonces, específicamente, definamos cuál es el problema y la dinámica que hemos visto como una constante en el gobierno del presidente López Obrador. Como bien se señalaba al inicio, pues pareciera que a pesar de todas las señales económicas, a pesar de todas las señales, tanto pues, de percepción o de la cobertura mediática, a pesar de las señales en cuanto a datos específicos del desempeño gubernamental en diferentes áreas de gobierno, pues pareciera que para este gobierno, en efecto, no existe la palabra crisis, no hay problemas y vivimos en el mejor de los mundos. Ese, pues, ha sido la estrategia, porque así debemos entenderlo, no como un error, no como una ingenuidad, ¿no? Pues es como una estrategia de, ok, me interesa que mi estrategia de comunicación sea permanentemente estar indicando, estar señalando que vivimos muy bien, que todo va muy bien y para muestra, ¿qué muestra más evidente puede existir de que todo va muy bien si yo como el presidente tengo un nivel de aceptación? Y eso, pues, hay que reconocerlo, pues, las encuestas es lo que muestran y ya lo podemos ir desglosando de por qué sería, cuál es la circunstancia que rodeo con la que pudiéramos entender por qué se da esta situación. Y eso, pues, hay que verlo como una estrategia de comunicación muy a propósito y que, pues, han llevado, ¿no? Sin embargo, pues eso nos permite conocer la mitad de la moneda. La otra mitad, pues es, ok, porque las propias encuestas así lo indican, ¿no? Cuando preguntamos, oye, ¿cuál es el nivel de aceptación del presidente? Pues nos da este nivel alto, porque diríamos que es promedio comparándolo contra los otros presidentes, tanto Calderón como Peña, ¿no? Eso siempre fue un caso muy lamentable debido en parte mucho por la presencia de la oposición, en este caso representada por Morena, ¿no? Es decir, se encargaron de desprestigiar y el gobierno de Peña tampoco hizo mucho para Evitarlo. defenderse, es decir, cometieron muchísimos errores
que aprovecharon muy bien la oposición para poder estarles criticando, estarles demandando una serie de cuestiones. Pero pues sí lo podíamos comparar, el nivel de aprobación actual contra un Calderón, y más o menos tienen más o menos los mismos, las mismas calificaciones. El tema, repito, pues es que no podemos quedarnos solamente con la narrativa y con la explicación de vamos muy bien porque tengo una buena aceptación. El gobierno debe calificarse a partir de, ok, mejor veamos tus diferentes niveles de desempeño, cómo vamos en temas de economía, cómo vamos en temas de empleos, cómo vamos en temas de salud, de educación, cómo vamos en temas de sin duda la parte de seguridad, y en todos y cada uno de estos rubros pues hay una calificación negativa, hay una calificación de, ¿sabes qué? El gobierno está reprobado, ¿no? Entonces lo que estamos viendo aquí en este caso es que pues frente a todas estas cuestiones que sí nos estarían o deberían estarnos marcando como si viéramos un tablero de control, pues tendríamos todos los foquitos encendidos de cuidado porque esto está saliéndose de control en cada una de las áreas de coordinación, de gestión de un gobierno, ¿no? Y nos estamos limitando exclusivamente a revisar el desempeño a partir de la aprobación que puede tener el presidente, que repito, pues es parte de una estrategia de cómo manejar y cómo decir, vamos bien. Efectivamente, este presidente en particular tiene una forma muy curiosa de manejar sus crisis. Si lo vemos desde una perspectiva metodológica, en materia de comunicación es muy evidente cómo está siempre enfocado en mantener la certeza que él siempre dio de su línea inicial y en generar un sello de crisis que funcione. Esto es curioso porque casi nadie lo entiende. Finalmente, una mala respuesta es una respuesta. Y aquí el sello de crisis casi no importa la credibilidad que tenga. Tenemos a nuestro amigo y colega Luis Estrada desviviéndose todos los días en Radio Fórmula, dando los datos de las 10,000 millones y billones de mentiras que le hemos contado, y parece no importarle al presidente de la República. Y esto es porque él está dispuesto a sostener la resolución de crisis que él defiende hasta sus últimas consecuencias. Hay casos que sobran, pero bueno, a lo mejor el más emblemático es el primero, el tema del famoso aeropuerto, en el que prefirió sostenerse en lo que siempre dijo, a hacer una revisión seria de lo que se pudo haber hecho con esta obra monumental que termina siendo un monumental escarmiento al gobierno anterior, y con ello pues a todo el presupuesto nacional que se había invertido en aquello. Hay sin duda una genialidad, hay que atender eso, ¿no? Sí, él tiene el discurso más poderoso de Latinoamérica, por no decir más que aquello. Desde su propia perspectiva, el poco poder que tiene lo utiliza de manera increíble, ¿no? Para propalarse incluso hasta a la ONU de pronto a dar clases de paz. Y a regañar, ¿no? A la ONU incluso, ¿no? En la materia. Entonces, yo diría que es muy importante ver que sí, efectivamente, hay una tensión de la crisis, pero no es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? O sea, aquí la verdad no es tan importante, el manejo de las variables, como decía mi buen amigo Pepe, no es tan importante. Lo que es importante es que yo que quede bien, y que tú me puedas, si me crees, seguir creyendo, que te puedas mantener en lo dicho, que tú tengas algo que contestar en la mesa, ¿no? Yo siempre me imagino que los comunicadores están en la misma mesa que están todos los votantes, y están todos un poco platicando al mismo nivel. Y por más que los periodistas, pues como Carlos Loret, López Dóriga, analistas importantes en su momento que fueron guía en muchos sentidos para el actuar del gobierno, como Héctor Aguilar Camín, Héctor de Mauleón, en fin, terminan siendo un grito más, ¿no?
A esto hay que añadir que él hizo toda una preparación de este caldo de cultivo del que ahora goza, ¿no? En su pozole genial, los medios de comunicación no tienen recursos, no tienen relevancia, la centralidad mediática se perdió, digamos, no hay tampoco un interés en los medios de comunicación por parte del gobierno, y sí hay esta emisión constante de mensajes que hace que la crisis se vuelva simplemente la de ayer, y la de ayer, y la de ayer. Hay también una cosa muy chistosa que sucede. Así como ellos acusan a los gobiernos anteriores de haber manejado la comunicación, es como ellos realmente la ven, a través de las infinitas cajas chinas. Es una caja dentro, son las matrioscas chinas, les diría yo, a través de el incendio encima de otro incendio y las 20,000 cortinas de humo, ¿no? A través de magnificar lo que no es relevante y lo que sí es relevante dejarlo pasar, a cualquier contra que tengan, simplemente desacreditarlo inmediatamente y sumarlo a esa lista de enemigos de México, ¿no? Es un estilo que sin duda es cuestionable, ¿no? Sobre todo en términos de la efectividad de un gobierno, pero no desde la perspectiva del manejo de crisis en términos de comunicación. El problema es que el resultado, yo creo que él mismo está sorprendido de hasta dónde puede llegar. Lo puedo leer en su sonrisita socarrona cuando lee lo bien que le va en las encuestas. Él mismo se sorprende un poco de cómo, miren, hasta Reforma, Ajá. Financiero, y el Washington Times, ¿no? Porque tampoco es que se sepa los medios internacionales, pero le basta para seguir sumando en esta andanada de credibilidad. Tristemente estamos viendo un gobierno que dilapida toneladas de recursos en credibilidad, ¿no? Entonces el primer, digamos, encontronazo al fuego ahí con Andrés Manuel es que, pues claro, si tú tienes al primer actor de la política nacional hablando 2 o 3 horas para justificar y para seguir explicando cómo desde su propia perspectiva todo lo que se está haciendo está bien y todas las críticas siguen siendo este pésimo gobierno que tuvimos y estos malditos neoliberales que dilapidaron nuestros recursos desde hace tantos años, para la gente es muy fácil creer que los gobiernos anteriores fueron tremendos, y aunque critiquen este gobierno y su actuar, siempre van a estar dispuestos a creer que los problemas vienen desde muy atrás, incluso desde los españoles, ¿no? Viene más atrás todavía, quizá los 10,000 años o cuántos años decía. Pero bueno, a mí me llama mucho la atención una cosa, porque pues ahorita que decías de crisis, bueno, estamos en medio de una, que diría yo, lo que tú hablaste, me llegaron 2 veces ya el rey del cash por PDF a través de mi chat, en lo que tú estabas hablando nada más. ¿Qué quiere decir? Pues estábamos en lo del libro, pero él salió en la mañana muy tranquilo a decir, pues es un libro que están escribiendo mis contrincantes, te damos derecho de que hablen, pues aquí no se censura a nadie, y a otra cosa mariposa, ¿no? Pero como que estoy viendo eso. Ahora, el tema aquí es que toda la comentocracia, todos los que escriben, columnistas, etcétera, etcétera, son los que ponen el grito en el cielo. En redes sociales, pues, mucha gente pone el grito en el cielo, pero siento yo que eso no baja, no llega a unas capas que no están, pues no están en Twitter, no están leyendo ¿cómo se llama? A Krause, etcétera, etcétera. ¿Cómo han hecho para separar esto o por qué mantienen, cómo le hacen para que no permee y vaya mucho más allá, pues, de los que siempre, pues vamos a decirlo de alguna manera, nos enojamos, ¿no? Hay un brutal control mediático, ¿no? Que Ajá. parte de darles una cachetada, bueno, más bien agarrar el marro y darles bien duro desde el primer día. A dejarlos al borde de la quiebra, ¿no? Y luego unas zanahorias, ¿no? Que ha estado dando. Sin duda, yo no sé qué tan público es que Televisa, por ejemplo, tiene el contrato de la creación de todos los programas que tuvieron que ver con el manejo de la pandemia, de la SEP, ¿no?
Y sin duda, pues Ricardo Salinas, que nunca ha sido un actor que se maneje a sí mismo como relevante a la de conversación política, pues le tiene un respeto irrestricto, ¿no? Si tú, por ejemplo, revisas la fecha en la que salió el escándalo de la Casa Gris, en TV Azteca, el noticiario principal, lo que se maneja es el tema del IFE, el tema de la consulta, el tema o sea, los golpes al jurídico, los golpes al sistema electoral, los golpes a los empresarios, y se acabó el noticiario. Del tema de la Casa Blanca, ni una sola palabra, ¿no? Estamos hablando de algo que es un escándalo de la vida nacional, como dices muy bien, en la comentocracia, ¿no? Pero pues Andrés entiende muy bien lo que logró, ¿no? Logró quitarle a los medios cualquier incentivo, ¿no? Para golpearlo. Y sí hay un manejo digamos, de crisis en términos de, oye, ¿por qué le estás pegando al presidente? Oye, este tema no es importante en la agenda nacional, estos no son los periodistas que estamos buscando, ¿no? Y la mañanera es una cosa brutal, ¿no? O sea, las preguntas redactadas desde las oficinas centrales de la Presidencia de la República, emitidas por voceros prácticamente oficiales, ¿no? De unos medios que quién sabe cuáles son, ¿no? Cuando han asistido los medios como estas intervenciones que hace Ramos, por ejemplo. Jorge, gracias. Sí. Jorge Ramos, ¿no? Que son como que muy mediáticas para él como periodista, ¿no? Pero no dejan de ser como este viejo loco que pues estaba en un acuerdo con los gobiernos anteriores, bla, 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 ¿no? Y son como estos momentos esporádicos en los que él tiene que hacer una explicación y punto, ¿no? Pero, pues, sin duda, el medio grande, ¿no? Que, además, como decíamos hace un segundo, ya la centralidad mediática se ha perdido, ya en las familias no llegan a sentarse a la mesa de la cocina, a poner el noticiario, y a escuchar a Joaquín López Dóriga, ¿no? O en sus tiempos ¿cómo se llama? A Javier Pombo, Alatorre. ¿no? Ya más bien es esta cosa de pues, una infodemia extraña, ¿no? Que sí es a través pues, de Twitter y más bien de un desinterés total, ¿no? Ajá. Y la fuente oficial es el mismo, ¿no? Totalmente la fuente oficial es el mismo, ¿no? Y él utiliza y sigue abatiendo a todos con esta credibilidad que se soporta a sí misma en nunca caer, ¿no? En nunca caer. También importante hablar de dos cosas muy, muy graves, ¿no? El abuso del wrap around the flag, ¿no? De subirse en la bandera mexicana y decir, vamos a ir hasta por el penacho de Moctezuma, ¿no? Y son los españoles, otra vez, los que son Iberdrola, ¿no? Que estuvo en acuerdo con, cuando fue útil también irse contra Estados Unidos, etcétera, ¿no? Arraigarse otra vez de los viejos poderes de la izquierda, ¿no? Desde, sobre todo, China, ¿no? Conocemos muy bien que los acuerdos que, pues, Ricardo Salinas tiene con China, con Huawei, etcétera, por otro lado, la crisis de la pandemia, que también ahí sufrimos de un fenómeno muy conocido en el que la gente prefiere apoyar al gobernante en una crisis que cuestionarlo, ¿no? Entonces, antes que yo ponerme a decir que la estás manejando mal, prefiero dejarte que la manejes y prefiero no afectar tu credibilidad y déjenlo trabajar, no le revisen las casas a los hijos, no lo estén molestando con temas de que las mujeres quieren derechos, no le den lata, carajo, pues nos estamos muriendo, ¿no? Y esto es gravísimo, ¿no? Porque él perfectamente ha utilizado todas estas coyunturas que pudieron en un momento haber sido gravísimas para él en su favor. Y como decimos, digo, el tema de que él no ganó la presidencia de la República tanto como el PRI, el PAN la dilapidaron, ¿no? Fue dinamitar toda publicidad, toda posibilidad de ganar la presidencia. Hoy por hoy, la estrategia de la oposición
es efectivamente la misma, ¿no? Entonces estamos viendo una oposición que solamente lo ayuda, a seguir edificando su discurso, ¿no? Y que él siempre puede manejar. Ahorita ya estamos viendo hasta con unos pesos, al primero, al último diputado que necesitaba para seguir adelante en esta andanada de poder, que hoy por hoy no sabemos en qué va a terminar, ¿no? Y volviendo un poco al manejo de crisis, ¿no? Que es lo que nos atañe, sí hay muy evidentemente un análisis de cómo funcionan los medios, ¿no? Se pueden acordar muy bien de todos estos dimes y diretes que hubo en aquel momento en el que él tuvo que desacreditar a los medios, a las redes sociales como medios de comunicación. Hubo una invasión tremenda de incluso el poder de redes sociales de la presidencia de la República apareció en la mañanera y explicó cuáles eran esos vórtices malignos que habían generado esas opiniones negativas en contra del presidente, ¿no? Al mismo tiempo que pues ahorita estamos viendo ese tete a tete de que se va contra los Raki, como se va contra Loret, como se fue en algún momento hasta contra Carmen Aristegui, ¿no? Que Sí, sí, fue sí. ella misma la que fue su mayor cuña, ¿no? Entonces, digamos que, claro que hay un manejo de una vocería que, digamos, de manera, para mi gusto, muy rupestre, muy infantil, ¿no? Yo me acuerdo de todavía cuando tuve el gusto de trabajar con ellos, me acuerdo de Jesús gritoneando que por qué habían invitado a este reportero y que por favor no dijo por favor en ningún momento, ¿no? Pero que de ninguna manera lo volvieran a invitar, ¿no? Enfrente de otros reporteros y a manera vaya, con palabras altisonantes, ¿no? Que cómo era posible que estuviera este cuate haciendo estas preguntas, que si lo habían invitado, y, ¿no? O sea, existe, por supuesto, esta fortaleza del poder aplicada hasta sus últimas consecuencias. En un inicio sí, con una conferencia de prensa incipiente, ahí con un back todo mal hecho, ¿no? Y que hoy por hoy parece, por no decir el Estado nazi, pues sí por lo menos está estos símbolos totalitarios, comunistoides, ¿no? Porque ni siquiera quiero hablar del comunismo, ¿no? Es como un aló presidente mexicanizado, ¿no? Muy, muy curioso, pero que está funcionando, ¿no? Y está funcionando porque también la que ahora es la oposición, pues está amarrada por sus viejos pecados, por sus pocos pesos, Sí. ¿no? Y están siendo fáciles de manipular, ¿no? Entonces, no hablaría yo de que no hay un manejo de crisis profesional, sino que ese manejo de crisis profesional, por rupestre que sea o por insensato que parezca, funciona a la carrera enloquecida de sí generar una crisis después de otra, prender otro fuego acá, hacer otras lucecitas acá y tener un presidente empoderado que está subido en el ring para ganarles a todos, ¿no? Qué cosa. Eh, Déjenme, como decimos acá, empujar el sobre y quiero provocarlos. Eh, Todas las conversaciones se centran en explicar y a veces, muchas de las veces desde el estómago, lo que el presidente hace o no hace. Yo diría que desafortunadamente la gran mayoría, ¿no? En términos socarrones, en términos alarmistas, amarillistas. Entonces tenemos a toda la comentocracia y el tren del mame subidos en eso. Y entonces tenemos a las partes consultoras, a todos los actores participando en un vértice que reúne fuerzas políticas, ¿no? Realpolitik, Capital Internacional, Capital Local, medios de comunicación. O sea, este es un mosaico muy interesante. Y la cultura política del mexicano es la cuestión que no veo que se toque. Porque esto que pareciera novedoso al escucharte, Iván, en esta oportunidad que tú tuviste de estar muy de cerca, pues se repite lo mismo. Se repiten los mismos patrones, ¿no? De estos hombres de poder, y ahí quiero centrar mi conversación. Estamos hablando de hombres de poder.
que emanan, ¿no?, su poder de la parte económica, de la parte política, principalmente la política, pero que tienen que tener un refuerzo. Son hombres de poder. Y lo que un hombre de poder busca es reproducir el poder. Nada nuevo. Y me sorprende que de repente la comentocracia se sorprenda que eso es lo que busca. Entonces digo, bueno, yo no sé ahora, ¿no?, si debemos de voltear a ver, y ahí mi comentario y mi provocación a la comentocracia, porque quiero pensar que México, o en este caso, este escenario de crisis que tiene México, está muy lejos de convertirse en un cambio de sistema, ¿no? Y me regreso a los ejemplos históricos de la Revolución Francesa, en donde teníamos un Jean-Paul Marat, que hacía esa figura de conciencia pública, él era periodista, y se encargaba no de difundir su propio dicho, sino de concientizar a una ciudadanía, ¿no?, para, ¿no?, tirar a la monarquía. Y esa parte de concientización y esa parte de politización no veo, o es, a mí, en mi opinión, es el gran ausente. Lo que veo es la defensa, los ataques, ¿no?, en el juego del poder, pero no en la creación de conciencia ciudadana que sepa hacer algo, ¿no? Ya lo dijo Armando, me han llegado a mí todas las réplicas, ¿no?, de un libro que cuando me mandan lo primero que hago es no gracias, porque mientras el autor no libere este libro y diga que es gratuito, no lo voy a aceptar, porque entonces estoy reproduciendo el pirataje o la piratería. Es esa parte de esa forma de hacer las cosas a la mexicana la que digo, empezando por esa sola señal. Y entonces vamos a utilizar un libro para volver a atacar y para solamente hablarnos entre nosotros mismos. Entonces tenemos conversaciones secuestradas, diálogos en el ombligo, conversaciones con el espejo, ¿no? En donde, oh, bueno, pues sí, entonces, y eso se traduce, como tú muy bien dijiste, ¿no?, en un grito más. En un grito más de un grupúsculo minúsculo, eso sí, muy vocal y muy poderoso y con muchos recursos, grupo que se queja. Y se nos olvida que ahí hay una mayoría que se le ha olvidado al PRI, al PAN, sistemáticamente, y que parece ser que este nuevo presidente les va a quedar mal, pero que entendió que ahí hay un fenómeno y hay un vacío al que nadie le dirigió un mensaje. ¿Y dónde viene la provocación? ¿Cuáles son las preguntas que como consultores no nos estamos haciendo? Desde la gestión de la crisis, ¿cuáles son esos elementos que faltan para que desde esta consultoría, ¿no?, pensemos en que, de qué manera al gestionar una crisis construimos ciudadanía? Porque la gestión de la crisis salva a quien nos contrata. La gestión de la crisis está pensada para darle servicio a aquella institución, ¿no?, que pone los elementos y los recursos para decir, por favor, sáquenme de esta crisis. Entonces se hace todo lo que se tenga que hacer y lo entiendo muy bien. Lo entiendo muy bien cuando se trata de rescatar la imagen y el prestigio público, la reputación, como lo comentabas, José. El problema es que cuando la reputación es el primer driver, el otro lado, el lado no amable, el otro lado de la moneda de la reputación, así como el otro lado de la democracia es la demagogia, el lado no amable de la reputación es la simulación. Y entonces tenemos ejercicios que se construyen, ejercicios de simulación para rescatar al cliente, para rescatar al presidente, para rescatar al político, y entonces tenemos a las audiencias otra vez a expensas de lo que pase. Y yo veo que en el caso mexicano, creo que hoy más que nunca, yo cada vez que tengo una intervención recomiendo que volvamos a leer a Ikramantaki con cuidado, ¿no? Tanto el Manual del Ciudadano como ese libro que escribe con seudónimo, El pueblo que no quería crecer, ¿no? Ahí quiero llegar. Porque entonces me parece que, y no lo sé, y por eso hago esta pregunta para recurrir, ¿no?, a su experiencia, a lo que ustedes han visto, ¿qué es lo que falta hacer para que en este trabajo de trabajar, ¿no?, de desdoblarse hacia alguien, de ayudarlo a salir de una crisis, cómo le hacemos para voltear esta ciudadanía y a la ciudadanía, ¿no?, darle, ¿no?, opciones, educación, entrenamiento, para decir, bueno, esto es lo que hay que hacer para enfrentar estos fenómenos, ¿no? Para entender lo que está pasando, como bien dijiste, Diego, más allá del grito de la queja,
más allá del grito de me van a quitar el privilegio, porque todavía no se los quitan. Y entonces ahí tenemos otro fenómeno, ¿no? Más allá de este escenamiento de, ¡guau! Es el populismo y es el comunismo y no tienen la más mínima idea de lo que están hablando, porque solamente reproducen, y me atrevo a decir y me hago responsable, en donde la gran mayoría de estas reproducciones son, ¿no? Ecos emocionales de alguien. Y no veo esta conversación. Entonces, a lo mejor es una trampa, a lo mejor es una puerta sin salida, a lo mejor la conciencia ciudadana no se genera y yo soy un romántico y leí mal eh, lo que Jean-Paul Marat hizo, ¿no? Porque, digo, cuando alguien me pregunta cómo es posible que los franceses sí hayan leído a John Locke y los ingleses no, y los ingleses siguen con monarquía y los franceses terminaron y le dieron origen a la república, alguien dijo, pues es que no tuvieron un Marat. No lo sé. Entonces, si en un ejercicio de reflexión entre consultores, ¿no? Dada su experiencia, es muy bien, ahí está el poder. Es el poder de la empresa, es el poder político. ¿Qué hacemos cuando volteamos a ver esta ciudadanía que circula chistes, que nos manda copias, ¿no? Piratas de un libro y dentro de su misma conversación dice, es que este hombre es un ratero y le falta ética y le falta moral? Pues no sé si tu micro ejercicio de mandarme una copia responda a esos altísimos estándares de moralidad que tienes, me parece una profunda hipocresía. ¿Qué hacemos con esa audiencia desde este control de la crisis? ¿Qué preguntas creen ustedes que no nos estamos haciendo para tener la película completa? Híjoles. Yo creo que es muy profundo o sea, la fibra que estás tocando, yo creo que va hasta el fondo de la mexicanidad, como Andrés Manuel lo ha hecho, ¿eh? Yo creo que no podemos pensar en responder esta pregunta sin pasar por Octavio Paz, ¿no? Claro, claro. Y en este abuso que se hace del discurso de un pueblo que fue esclavizado, que no tuvo realmente nunca una liberación, que todavía sigue siendo profundamente discriminador, que la discriminación no es entre negros y blancos, sino que tiene todo un pantón de derechos, y al mismo tiempo eso se replica en el ámbito social, económico. Y creo que, fíjate que volviendo al tema de manejo de crisis, para tampoco remontarnos y hacernos ahorita la historiografía del sentimiento del mexicano, yo creo que el manejo de crisis tiene que ver con hablar con la verdad. Okay. Más allá de la sensatez y más allá del método, efectivamente, el primer problema que yo siempre acuso es la estrategia del avestruz. Yo calladito me veo más bonito y prefiero meter la cabeza en la arena y dejar las nalgas afuera, pase lo que me pase. Es muy peligroso. Buen Y es lo que ejemplo. está sucediendo con la oposición en México. La verdad es que nuestra oposición está amarrada por sus viejas ataduras con las que antes impulsaba su bienestar y por los temores que aún sigue teniendo, ¿no? Eh, Esta falta de honestidad que llega como tú dices en un libro que te envían, y que también está en las caras planas de estos disque líderes que no renuncian cuando no son ningún líder, ¿Cierto? cuando no tienen cara de ningún liderazgo, ¿no? Yo finalmente, a mí nunca me gusta hablar de la gente mal, pero híjoles, cuando no tienes argumentos para defenderte, no tienes más que hacerte a un lado. El caso de Alito, ¿no? En el PRI, la forma en la que él gana y todos perdemos es muy evidente, ¿no? Y no me refiero a que perdemos porque somos priistas, me refiero a que perdemos porque estamos manteniendo un partido político que se está utilizando para salvar de la cárcel a un truán, ¿no? De alguna manera, por decirlo muy rápido, ¿no? La forma en la que el propio Mauricio Tabe no puede terminar de resolver la crisis que tiene con un padre, pues que más allá de los memes de Chucky,
pues lo que sí hace es pues, pasar por encima de cualquier lógica de autoridad, ¿no? Y la forma en la que no logra dar él con una explicación clara de por qué o cómo yo pertenezco o no pertenezco a esta forma de vida, yo pertenezco o no pertenezco a esta forma de pensar, ¿no? Entonces, finalmente, esa falta de honestidad que sigue defendiendo los 20 centavos que recibo por acá o el peligro de que me metan a la cárcel por allá, las ganas que tengo de poner una camisa inglesa y el deseo que tengo de que sea más válida que una playera con la que luego se presentó la nueva izquierda en algún momento, sigue siendo un diálogo en el cual la gente no puede participar. O sea, al final de cuentas sí tendríamos que tener un líder social que atendiera directamente estos temas, sí tendríamos que tener un partido político que impulsara un verdadero líder, y yo, pues la pregunta que haría es, ¿dónde está Cloutier? ¿No? Esa es la pregunta que yo haría hoy. Pues en el Alguien sentido de que que, necesitamos uno. me refiero a que, no, ¿dónde está? O sea, y por supuesto no me refiero a Tatiana. No, no, la figura, pues, la Perdón. figura. Sí, No, ¿dónde perdón, pero es está? que sí, Ya la sabemos. coyuntura me ataca muy fuerte, ¿no? En ese sentido. Pero sí, mi pregunta sería, ¿dónde está el mismo Andrés Manuel? ¿Dónde está el que está dispuesto a perderlo todo? Hay un momento de Andrés Manuel que es olímpico, ¿no? Cuando se sienta al frente de López Dóriga y le dice, ya lo voy a hablar por dos, ¿no? Porque si no nos tardamos mucho cada vez que hablo de él, pero esta cosa que dice, es que la caja gana, Joaquín, ustedes están involucrados en todos los dramas nacionales, ¿no? Y se lo dice en su casa y en su cara, que la empresa participa de la política y que gana en todos los temas, ¿no? Esto ya a él ya se le cayó encima 3 veces, ¿no? Lo platicábamos en otra ocasión con el querido Pablo Reina, la manera en la que ya esta crisis que en un momento fue muy a su favor, como todas las demás cosas, ya se le vino encima y ya le cayó el agua caliente encima y ahora tiene que librar al secuestrador que no ha tenido juicio o quedar mal. Y él siempre va a preferir quedar mal con el grupo que entiende y siempre decir que siempre tuvo razón y que siempre estuvo parado del lado correcto. Entonces, ¿qué es lo que no tenemos del otro lado? Alguien que tenga eso que en algún momento Andrés Manuel acuñó como la honestidad valiente, ¿no? A una persona que sí, a lo mejor hoy por hoy se puede cuestionar de alguna manera, hijo, ¿y de qué vivías? ¿Y con qué pagabas tu departamento? Y ese departamento cuesta 20,000 pesos o 15,000 o 10,000 pesos al mes, y de dónde salían, y no me vengas con que tus 100 pesos en la cartera y además dobladitos, ¿no? Pues ese líder hoy por hoy no existe, porque pues así como el gobernador de Nuevo León hoy prefiere acordar con él, ¿no? En algunas entrevistas lo hemos escuchado decir que pues él no puede estarse peleando con el presidente de la República, ¿no? Así como tenemos a Mauricio Tabe, ¿no? Que también pues tiene intereses en la ejecución de un gobierno local que más o menos lo deje bien parado. Vaya, estamos viendo actores que optimizan contra un actor que simplemente gana todas, ¿no? ¿Por qué gana todas? Porque en todas apuesta todo, ¿no? Y es porque tiene con qué. Aquí el problema es que los demás están atados de manos, ¿no? Y están atados por su falta de pericia, pero también por su falta de integridad. El defender al PRI como partido político nacional no debería de pasar por defender al grupo, ni al PAN, ni a ningún partido, debería de pasar por defender al grupo que hoy por hoy está en el poder de ese partido, o a toda costa impedir la comunicación política, el surgimiento de los nuevos liderazgos que están dispuestos a apostar, ¿no? Y finalmente, pues es que se nos está olvidando, la política es dar la vida por el país. No era una broma, no era una forma de decir las cosas, es efectivamente estar dispuesto a después estar llorando en frente de los medios de comunicación que le habían mandado los helicópteros, que sí que estaba aterrorizado.
¿no? Pero haber ganado las elecciones y haber ganado el poder y hoy estar haciendo con él, pam, lo que quieren, ¿no? Exactamente. José, ¿algún comentario? Mira, me gustaría darle una óptica, concuerdo con cada una de las palabras de Iván, en el sentido de, bueno, ahí está el diagnóstico, ¿no? Ahí está un poco, regresando un poco al ejemplo de la enfermedad. Bueno, ahí Sí, están varios de los elementos que se están presentando como los bichos, como la enfermedad y que causan esta situación de que pues el cuerpo, que en este caso va a ser México, la sociedad, pues no esté moviéndose, no se esté simbrando y no esté haciendo cambios sustanciales. Me voy a ir un poquito todavía más práctico. Creo que dentro de este análisis o dentro de este diagnóstico, pues también debemos considerar que a pesar de que, pues, si bien tanto las televisoras en su momento, viéndolos como, revisándolas como negocios, en su momento se tardaron en llegar a toda la parte de la comunicación digital, y me refiero no porque no tuvieran redes o no porque no hicieran streamings, me refiero a que dejaron que creciera de tal manera el negocio o toda la efervescencia de las redes y la oferta de contenidos en redes y se durmieron en sus laureles. Cuando se dieron cuenta y cuando despertaron, bueno, pues ya estaban rebasados en cuanto a ratings, en cuanto a tendencias, y lo que implementaron fue pues una estrategia de tratar de competir y llegar otra vez a donde estaban, lo cual no va a suceder. Pero hay que aceptar una cosa. En México, a pesar de esa gran movilización y ese gran despertar digital, etcétera, pues la mitad del país no está digitalizado. Luego entonces, pues se sigue enterando, se sigue entreteniendo y se sigue informando a través de los medios tradicionales. Y estos medios no necesariamente son los noticieros ni los periódicos, es la televisión. exacto. Entonces, mientras la televisión siga apoyando al régimen, bueno, pues los grandes comentadores podrán decir lo que sea en redes, en Latinus, en donde quieras, pero no va a llegar ese mensaje con la contundencia y con el nivel de generar realmente una crisis. Evidentemente todo esto responde a lo que comentaba Iván, pues hay un sometimiento y hay un acuerdos de poder, ¿no? Yo como dueño de medios de comunicación, pues me conviene estar del lado de él que tiene el poder, porque de otra manera, pues me pueden quitar la concesión. Entonces, en ese sentido, pues a lo que voy es tratar de ir encontrando esos puntos que nos expliquen por qué estando como estamos, siendo tan evidente y habiendo tanta estridencia en determinados canales, en determinados medios, pues realmente quienes son el público cautivo de Andrés Manuel, quienes son los que eventualmente soportan esa popularidad y los que eventualmente van a votar en favor del partido Morena, pues, y que formarían la gran mayoría de los votantes, pues habría que checar o identificar, ok, bueno, este Ok, grupo poblacional realmente cómo se está enterando. Y aquí, pues, claro. destacamos que la mañanera funciona de una manera estratégica, de una manera de comunicación política, pues, muy privilegiada. Es decir, sí hay estudios en donde se indica y se demuestra que pues mucha gente entiende y observa la mañanera como sí la información oficial, pero sobre todo como el espacio donde el presidente demuestra que está trabajando. Realmente Claro. no tenemos un presidente donde estemos escuchando que fue a inaugurar tal cosa, está desde Ujú, reuniéndose con tal o cual presidente, haciendo tales acuerdos, casi no hay esas notas, ¿no? Lo que tenemos es que claro. diariamente, salvo los domingos,
está permanentemente presente a través de la mañanera, y pues el gran grueso de los votantes, pues eso con lo que se queda es, pues sí está trabajando, me cae bien, hace sus bromas, saca Claro, cocheno, trae esta parafernalia y toda esta protocolos tan estrictos, tan cerrados. Entonces, esto lo siento cercano. Entonces, todos estos claro, elementos ayudan, ¿no?, a entender por qué ni el mensaje fuerte de las críticas le llegan a la población. Y por otro lado, pues también lo que se comentaba inicialmente, que pues no hay una conciencia política, no somos una sociedad politizada. Y politizada me refiero a estar al pendiente de lo que hacen las autoridades y claro. poder dar resultados. Eso no ha sucedido, no es la definición del mexicano, mal hecho, sí, Exacto. pero pues tampoco podemos pretender que en 2 años eso vaya a variar. Sí podemos Exactamente. argumentar y sí podemos analizar de, bueno, dadas esas condiciones, entonces, ¿qué sí se puede hacer? Y lo Claro, que yo vería, el escenario que yo vería es, pues, un escenario de campaña. Por un lado, tienes una estrategia de comunicación que tienes que implementar, pero por otro lado, también tienes que hacer una labor de tierra, tienes que hacer una operación en tierra de estar manejando tus distritos, de estar manejando a tus diferentes votantes, de estarlos empujando para que conozcan quién es el candidato, cuáles son las propuestas claro. y lo que está proponiendo. Entonces, si lo viéramos en ese sentido, pues la labor tanto de los opinadores como de los partidos políticos de la oposición, pues tendría que ir encaminada a ese sentido, ¿no? Por un lado, en la parte de Perfecto. comunicación, pues tendrías que estar hablando no de criticar todos y cada uno de los actos, tendrías que estar proponiendo un discurso de unificación, tendrías que estar proponiendo un discurso, una narrativa de, vean, ahorita estamos así, pero podemos estar mejor, podemos ir cambiando, Claro. porque también de pronto a la Muy bien. gente, Oye, el tiempo ya no está comiendo, perdóname que te claro, interrumpa, pero no, no, sin sí ya no duda. está comiendo y sí necesitamos ver otro tema que a mí me interesa mucho, que es el de ustedes. Ustedes tienen una cosa que se llama ABC de manejo de crisis. Es Cuéntenos un correcto. poco cómo es este tema de por qué es necesario saber manejar una crisis, por qué pues, una empresa, una compañía, un partido político, pues hasta un comunicador en muchos casos, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que manejan? ¿Cómo lo hacen? Básicamente, Iván, si me permites contestar esta pregunta, pues como lo revisábamos muy al inicio, las situaciones de crisis nos pueden ocurrir a todos, nos pueden ocurrir en las empresas grandes, pequeñas, medianas, o micros, nos pueden ocurrir como Ujú. personas, nos pueden ocurrir como instituciones, como gobiernos, como personajes públicos. La pregunta no es si nos va a ocurrir una crisis, la pregunta es cuándo. Y frente a esa situación, pues cómo vamos a responder, ese es el tema, ¿no? Entonces, la metodología o la disciplina de manejo de crisis básicamente es esa capacidad de poder identificar cuáles son esas señales que se están presentando. Uno, pues para Claro, poder evitar que sucedan las crisis, pero si a pesar de todas las circunstancias, de todo lo que podamos hacer de prevención, se presenta la crisis, se presenta este impacto en la reputación, se presenta este impacto en la operación, bueno, ¿cómo vamos a atender? Ok, entonces ya tengo ya una metodología y básicamente el curso de lo que trata es eso, de poder explicar los fundamentos de qué es esto del manejo de qué es una crisis, cómo se maneja una crisis, cómo se establece una estrategia de comunicación frente a esa crisis, porque pues un componente no es importantísimo, no es solamente cómo resuelves técnicamente tu problemática, también es cómo comunicas esa claro, crisis, cómo siembras tu posición, cómo tú estableces, ok, mira, qué es lo que pasó y qué es lo que estoy haciendo para solucionarlo, en una lógica, en una narrativa que fortalezca
tu mensaje que fortalezca, bueno, pues tu posición pública sobre este tema. De eso versa este curso. Básicamente, pues es una actividad que tanto Iván como un servidor hemos realizado cada uno por su cuenta durante los Claro, últimos 5 años en cuanto a la consultoría, en cuanto a atender y dar estos consejos, o en cuanto a generar talleres de crisis para a los equipos directivos, a los equipos en gobierno, ayudarles a dominar esta técnica del manejo de crisis. Entonces, llegó un punto en donde coincidimos y vimos que que era el momento para poder estructurar este taller o estos conocimientos sobre todo, que históricamente se han manejado solamente para determinados grupos muy precisos, pues ponerlos a disposición de todos los interesados, de aquellos que ya tomaron un taller de crisis y quieren recordar conceptos, y aquellos que no han tenido la oportunidad porque nunca han sido convocados, porque son talleres que de pronto pueden ser un poco caros por el nivel de especialidad. Pues lo que hicimos fue, bueno, vamos a hacer algo que esté al alcance, entendible para todo mundo, pero sobre todo, pues esté al alcance económico, como si claro. estuviera dando un libro especializado sobre el tema, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que se desarrolló fue un curso online, es decir, ya está montado, ya existe, no es que haya una fecha en particular que se vaya a ejercer, sino que cada quien puede ejercer, puede llevar su ritmo de aprendizaje. Básicamente se establecen 6 grandes módulos, o se dividió el conocimiento de estos conceptos en 6 grandes módulos, y al final tenemos Claro. 11 lecturas que nos llevan de Buenísimo. la A a la Z para entender qué es esto de la crisis y cómo Muy la bien. maneja. Ok, qué bueno. Está, o sea, práctico, muy Perfecto. bien. ¿Dónde lo puedes acceder? www.crisiscontrol.com.mx, y ahí rápidamente están los botones donde te llevan a la tienda online y que te explican cuáles son estos diferentes temas que se abordan. Claro que sí. Y rápidamente, Iván, redes sociales para contactarlos, para comunicarnos, para seguirlos. Justamente, bueno, yo estoy aquí, como Iván Ruelas en Twitter, en Facebook, por todas las redes, pueden buscarnos ahí en crisiscontrol.com. Ahí están ¿cómo se llaman? Todas las ligas. Y pues sí, como decía Pepe, lo más importante es eso, ¿no? Todos estamos en crisis. Si no lo has visto, es parte del problema. Entonces, hay un método, hay una forma sencilla de manejarla, se aplica para todos y no se trata de ciencia oculta ni de hablarle a Joaquín López Dóriga y tener su teléfono, es simplemente aplicar un método sencillo para llevar las cosas a un buen puerto, sin pasar ahorrándonos, ¿no?, los peores momentos de una crisis, que pues en algún caso pues, puede terminar con tu industria, ¿no? Exacto. Edgar. Porque hay que agregar un último punto, ¿no? Que con esto pues, remataría o resumiría un poco mucho de la plática que hemos tenido, y que agradezco la oportunidad. El hecho de que el actual gobierno tenga un estilo de manejo de crisis en donde, pues en lugar de dedicarme de una manera responsable, de una manera tradicional en dar respuesta y dar solución al tema, pues en lugar de hacer esto, mejor desvío la atención, genero una caja china, genero una nueva cortina de humo, pues ese no es la mejor manera de solucionar las crisis. ¿Le ha estado funcionando a este gobierno? Ok, dadas las circunstancias, pero de manera tradicional, cuando nosotros, que no somos el gobierno, y nos enfrentamos a una situación de crisis caótica, con posible impacto mediático, con posible impacto con autoridades, cuestionamiento de Sí. empleados, proveedores, vecinos, etcétera, etcétera, pues tenemos que utilizar la metodología. Y como bien mencioné, pues esto es una disciplina que opera, funciona, y lo hemos puesto al alcance y de una manera muy entendible para todos. Pues muy bien, Perfecto, muchas José gracias. Iván.
Como ven, pues este tema tiene muchas aristas. Claro. Hay muchas cosas que quedan pendientes y sobre todo de aprendizaje y de ver, ¿no? En mi caso, desde la trinchera, la gestión del manejo de crisis desde una perspectiva crítica. Más allá de hablar de sus grandes logros, sino justamente de hablar de lo que no tiene y lo que le falta de cara a la reconformación de esta nueva república que se está formando, porque yo creo que México tiene que repensar y regresar para definir qué es lo que entiende por república ahora. Y pues Total. agradezco muchísimo su participación, que hayan estado con nosotros, abrirles la Claro, puerta gracias. para siguientes conversaciones con ese ángulo, ¿no? Con este ángulo de salirnos de la coyuntura, de alejarnos de la comentocracia, del tren del mame, porque va a ser este y luego va a ser el que sigue y el que sigue y el fenómeno va a seguir Ujú. estando ahí, poderlo analizar quizás con pensamiento crítico y cierro con esta frase de una de mis gurús de cabecera, que es Hannah Arendt, cuando decía que pensar es hacerlo de manera crítica, no pensar de manera crítica es no pensar, y cuando uno piensa de manera crítica, uno siempre es incómodo. Entonces, dejar esto para, seamos incómodos, hagamos las preguntas que Exacto. nadie se quiere hacer y abrirles la puerta para reflexionar sobre esto. Muchísimas gracias por la candidez de su conversación, por la honestidad, pero sobre todo por regalarnos su tiempo y su Exacto. experiencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Al Muchas gracias. contrario, Edgar, Armando, muchas gracias. Auditorio, pues quedamos a sus órdenes. Muchas gracias. Y nosotros somos Conexionistas, nos encuentran en Twitter y en Facebook como Conexionistas MX, en YouTube somos Conexionistas México. Todos los podcasts de Conexionistas los pueden encontrar también en Spotify. La música que estamos escuchando es de Alejandro Sabor y también lo encuentran en YouTube. El diseño es de Sofía Reynoso, a ella la encuentran en Facebook. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.